Bueno, continuando con nuestro libro de La búsqueda del Grial Sagrado, vamos a iniciar lo que es el capítulo 2, que se llama La profecía del asiento peligroso. Iniciamos. La profecía del asiento peligroso. En su punto más alto, el sol batía sin piedad la explanada que se extendía hacia levante, fuera de los muros de Camelot. Tres atléticas figuras se acometían sobre la hierba con espadas de madera, primero por turnos, de modo que era siempre el mismo combatiente el que resultaba vencedor, y terminaba por desarmar o derribar a sus oponentes. Después, en lid desigual, cuando los derrotados se unieron para acometer simultáneamente al más hábil, sin arredrarse un ápice, esquivó el mandoble que le arrojó un rival por el flanco derecho, aprovechó su inercia para agarrarlo del cuello y lo lanzó de un empeñón contra el otro adversario, en el momento que lanzaba también su estocada, con lo cual fue el primero quien recibió el golpe y quien, precipitándose sobre el otro, hizo que rodaran los dos sobre el suelo mollido. «Rendíos», dijo el ganador, apoyando la punta de su espada sobre la nariz de uno de los caídos. «Juegas con ventaja, primo», dijo este abatido, resoplando sonoramente. «Te retiraste muy pronto anoche, como siempre, no así nosotros, apenas hemos dormido». «Maldito seas, Lanzarote», añadió el otro, «deberíamos estar reposando en nuestros blandos lechos, como han hecho todos tras la misa, y no ejercitándonos bajo este sol de justicia. ¿Por qué nos atormentas? Solo quedan 3 días para el torneo. Es preciso que recuperéis lo que un día tuvisteis», respondió él con el que todos tenían por el mejor caballero, arrojando la espada y tendiéndoles ambas manos para ayudarlos a levantarse. Sir Lionel y Sir Bojores, celebrados caballeros de la mesa redonda, tiraron con fuerza de los poderosos brazos de su primo para incorporarse. «¿Para qué? El trofeo lleva tu nombre. Nadie ha logrado derrotarte jamás. Caballeros de todo el orbe se reúnen anualmente para tener el honor de ser apaleados por Lanzarote del Lago», dijo Bojores, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «El rival que debemos batir no es el otro, es uno mismo. Así, medirse con caballeros honorables es una suerte y la mayor distinción», le respondió Lanzarote, dándole un palmetazo en el hombro. «Además, a juzgar por el aspecto de muchos de vuestros oponentes, no lo tenéis tan difícil». Llegó hasta ellos el sonido de unos cascos,
y los tres caballeros se volvieron. El escudero de Lanzarote venía de las puertas del castillo trotando a través de la pradera. Lo seguía una figura encapuchada que montaba una mula, por lo cual se acercaba más rezagada. Mi señor Lanzarote, dijo el paje, cuando echó pie a tierra, un sacerdote ha llegado al castillo preguntando por vos. El capellán de la abadía de Wilton os ha buscado por todas partes. Porta un mensaje urgente de la abadesa. Solicita veros en persona. El escudero señaló al sacerdote de la mula que venía lentamente. Bojores y Lionel miraron a Lanzarote, intrigados, mas éste no mostraba el menor indicio de saber algo del asunto. Decidle que aguarde el tiempo de vestirnos y adecentarnos. Una vez listos, los guerreros se reunieron con el capellán a la sombra de la arboleda donde habían dejado sus arreos. Mi señor, dijo éste tras las salutaciones formales, lo que tengo que deciros es confidencial. Podéis hablar tranquilo, monseñor. Estos hombres aquí presentes tienen toda mi confianza, respondió Lanzarote. El capellán titubeó unos instantes. La apariencia de Lanzarote, a quien veía en persona por primera vez, parecía impresionarlo sobremanera. Finalmente arrancó a hablar. Anoche, en la abadía de Wilton, fuimos testigos de un milagro. Una imagen del sagrado cáliz de nuestro Señor Jesucristo se apareció ante nosotros durante la cena, en el refectorio mismo. Todos los ahí presentes pudimos verlo, y así podemos atestiguarlo, jurándolo si es preciso. La santa copa se posó sobre uno de los mozos de la abadía, tornando su apariencia en la de un caballero. El muchacho es especial, mi señor. Está dotado de excepcionales cualidades y sospechamos llamado a una vida más grande que la que le aguarda en la abadía, una vida entre quienes son sus verdaderos padres. Mi señora la abadesa quisiera entrevistarse con vos para ponerlo a vuestro cuidado. Tiene razones para creer que este asunto pueda competeros. Tendréis la amabilidad de acompañarme de regreso a Wilton. Ella podrá procuraros los detalles que sean necesarios. Los tres caballeros quedaron momentáneamente enmudecidos, perplejos por la historia que acababan de escuchar. Si no fuera por la reputación de la que os envía, de quien hemos oído hablar de modo excelente, os tomaría por loco. Es en verdad un asunto fantástico y confuso el que habéis referido, dijo Lanzarote. Comprendo vuestra turbación, señor. Yo mismo me siento abrumado por lo que he visto, y su verdadero significado escapa todavía a nuestra comprensión. Para mi señora la abadesa, confía en que vos podáis contribuir a esclarecerlo. Lanzarote vaciló un instante. El asunto no solo resultaba extraño, sino comprometido en aquel momento. Su presencia era requerida durante las celebraciones, y si tardaba en regresar, su ausencia resultaría conspicua, incluso ofensiva, para el rey, pero también para la reina, cuya reprobación
temía más que nada en el mundo. La abadía está solo a media jornada de camino, dijo Bojores, como si pudiera leer el pensamiento. Todavía falta para el torneo y el banquete de Pentecostés. Si partimos ahora, llegaremos ahí al anochecer. Podemos estar de vuelta mañana antes de que atardezca y nadie habrá tenido tiempo siquiera de echaros en falta. Podemos, dijo Lanzarote guiándose hacia él. ¿Acaso ya no reconoces una buena aventura cuando se presenta? Le dijo el primo divertido. Sería muy egoísta por tu parte privarnos de ella. ¿Qué mejor oportunidad para combatir el tedio de la corte?, añadió Lionel, para corroborar su voluntad de acompañarlo. ¿No pretendes que recuperemos lo perdido? En su fuero interno, Lanzarote agradecía poder contar con la gran compañía de los hermanos, a los que no veía tan a menudo y con los que tanto y tan difícil de explicar había compartido. ¿Tenéis algún inconveniente en que estos caballeros nos acompañen?, dijo al capellán. Al contrario, será un honor recibirlos, respondió éste, inclinando la cabeza y llevándose la mano al pecho, visiblemente aliviado de haber logrado cumplir con éxito su cometido. Lanzarote ordenó a su escudero que marchara al castillo para informar de su partida y su pronto regreso, y sin más dilación, los 4 jinetes pusieron rumbo hacia los predios de Salisbury. Los viajeros arribaron a la abadía cuando ya había anochecido y los miembros de la comunidad ya estaban recluidos en sus celdas. Entre los muros del edificio de planta cruciforme reinaba un profundo silencio. Cuando, avisada de su llegada, la abadesa salió al encuentro de los caballeros, llamó a Galahad para que la acompañara. Los pasos de ambos resonaron bajo los arcos de piedra mientras se dirigían a la sala capitular. Se encontraron bajo los arcos apuntados de la amplia sala. El capellán hizo las presentaciones y la prelada dio la bienvenida a los ilustres huéspedes, agradeciendo especialmente a Lanzarote la cortesía de haber atendido su llamada. Cuando les presentó a Galahad, Bojores y Lionel cruzaron una mirada llena de estupor. Aún a la tenue luz de las antorchas, el parecido entre el muchacho y Lanzarote era asombroso. La misma mandíbula, la misma nariz recta, los mismos ojos claros y aún los mismos cabellos melosos. Llevados por la discreción y el respeto, sin embargo, guardaron silencio. A su lado, su primo miraba fijamente al fámulo como si hubiera quedado atrapado en el reflejo de un espejo. Era imposible que él mismo no advirtiera lo que todos los demás podían constatar a simple vista. Pensaron sus acompañantes, pero si tal era el caso, nada dijo él. De momento ni dejó
traslucir sospecha alguna mientras la abadesa hablaba. Galahad ha sido la alegría de esta santa casa desde que la providencia nos lo entregó al nacer, dijo ella. Entre estas paredes ha aprendido las virtudes del servicio, la obediencia, la humildad y el trabajo manual, pero también ha sido instruido en las artes liberales y en el código caballeresco, así como adiestrado en el manejo de las armas. No hay ninguna de esas disciplinas y tareas en las que no se haya destacado como un alumno excepcional. Ha superado ya con mucho a todos los que hemos sido sus maestros. Nuestro capellán os ha referido el milagro que aconteció aquí la noche pasada. El sagrado cáliz se posó sobre él, adornándolo con los atributos de un caballero. Aunque su partida me pese más que a nadie, creo que ha llegado el momento de que abandone la protección de estos muros. Ningún destino parece más adecuado que la corte de Camelot, tan próxima, y ningún padrino mejor que vos, Lanzarote, el mejor caballero del mundo. Lanzarote seguía con la vista fija en el muchacho. Este, sin arrendrarse ni mostrar emoción alguna, mantenía la suya fija al frente, muy entieso. ¿A quién habré de servir su brazo?, le preguntó Lanzarote directamente. ¿A quién? A Dios, a mi señor el rey y a los desamparados, respondió el muchacho sin vacilar, devolviéndole la mirada. ¿Qué cualidades investirán tu fuerza?, tornó a preguntar Lanzarote. Lealtad, longanimidad, robustez, generosidad, benevolencia, humildad y honor, replicó Galahad con la misma firmeza. Lanzarote guardó silencio, todavía escuchando al joven. Parece bien instruido, sin duda, dijo al cabo de un momento. Aún así, es muy pronto para determinar nada más. Podríamos proporcionarle alguna ocupación en Camelot al servicio del rey, tal vez como escudero, mientras prosigue su adiestramiento, pero no estoy en condiciones de asegurarlo ahora tan rápido y de esta manera. Dejadme considerarlo con más calma. En cuanto puedo deciros de momento, añadió, volviendo la mirada hacia la abadesa. Con todo, he de admitir que mi presencia aquí sigue sin parecerme enteramente justificada, mi señora. A ese respecto, buen caballero, quisiera tener unas palabras con vos en privado. Antes de retiraros a descansar, respondió ella. Galahad, conduce a los señores a sus habitaciones, agregó. El muchacho rogó a Ojores y Leonel que lo acompañaran, y los dos caballeros
que intercambiaban miradas de perplejidad por cuanto estaban atestiguando, siguieron al joven hacia el piso superior. Ya solos, la abadesa refirió a Lanzarote con más detalle la historia de cómo tuvo lugar la llegada de Galahad al seno de aquella comunidad, y salvo de miradas indiscretas, le mostró el pañuelo con el inequívoco bordado. El caballero quedó turbado al contemplar el escudo de armas de su propia casa. La abadesa se percató de ello, pues él intentaba mostrarse frío ante aquel giro de los acontecimientos, pero no lo conseguía. Cualquiera podría haberlo bordado, dijo. ¿Qué pretendéis mostrármelo? Creo que ha llegado el momento de que habléis con claridad, señora, insistió cada vez más tirante, pues no era amigo de las indirectas. Calmaos, os lo ruego, le dijo ella. Todos estamos sobrepasados por los prodigiosos acontecimientos que estáis acaeciendo, pero no en vano presenciamos ayer un milagro de nuestro Señor. No lo tomemos a la ligera, ni pensemos que ha sido para poco. Creo que esa maravilla porta algún mensaje crucial que no atañe solo a Logres, sino a toda Inglaterra y aún al mundo entero. Nosotros no somos más que los portadores provisionales que hemos de pasarlo al siguiente heraldo. Lo único que tengo por cierto es que la copa se apareció, que eligió a Galahad como caballero y que el muchacho parece de algún modo en relación con la casa de vuestros ancestros. Así pues, decidí poner los hechos en vuestro conocimiento y hacerlo con la mayor discreción. Nada más pretendo. ¿Juzgáis que he obrado mal? Lanzarote bajó la mirada, azorado. Las palabras de la abadesa eran sensatas. Os ruego que disculpéis mi brusquedad. Habéis obrado con la mayor prudencia y tenéis mi gratitud por ello. ¿El muchacho ha visto esto? La abadesa negó con la cabeza. Solo el capellán y yo, y ahora vos, sabemos que existe. ¿Está dispuesto él a abandonar la abadía?, preguntó Lanzarote. Nada desea con más fuerza que convertirse en caballero. Es de natural reservado, pero está embutido de una enorme determinación. Sé que tiene un alto destino por delante. Al escogerlo, el cáliz solo ha señalado el principio de ese camino. Y creo, mi señor, que a su manera él mismo también lo sabe. Nada lo retiene ya aquí. No niego que pueda tener buenas condiciones, admitió Lanzarote,
pero no quiero dar juicios apresurados de lo que luego tenga que arrepentirme. No por mí, sino por él, buena señora. El camino del caballero tiene a menudo el final en el otro extremo de un arma homicida. Para vivir esa vida no es suficiente con quererlo. Hay que haber nacido con una determinación de esa naturaleza. Gerald la tiene. Llevadlo con vos a Camelot como escudero y veréis de qué material está hecho. Hondamente suspiró Lanzarote, resistiendo la tentación de que aquel bordado determinase su dictamen. Lo pensaré como os digo. Nada más puedo prometernos de momento. Gracias, mi señor, respondió la abadesa con humildad, apenas murmurando. A ella le parecía que el caballero ya había tomado la decisión, pero que por algún motivo luchaba contra ella. Cuando Lanzarote subió a la estancia que les habían sido reservadas, Lionel y Bojores dormían ya con el abandono de quien no tiene nada que temer. Por el contrario, una vez en el lecho, pronto el caballero del lago perdió toda esperanza de poder conciliar el sueño. Su ánimo estaba agitado. Sin que fuera plenamente consciente de ello, todavía había comenzado a librarse una batalla en su interior, otra más de cuantas venían librándose desde el lejano día en que había caído preso del hechizo de Ginebra, y finalmente, tras mucho retrasarlo, acabó traicionando a su señor y más leal amigo, el rey, pues parecía como si desde que juntos Arturo y él hubieran derrotado a todos sus enemigos y dado estabilidad a Inglaterra, la guerra hubiera encontrado la manera de acampar perennemente en su propia alma, sin darle tregua. También a él la visión de Galahad le había causado un profundo impacto, pero en su interior algo que hundía las raíces en desgraciados episodios del pasado le impedía aceptar la evidencia y luchaba sordamente contra ella. No estaba ciego, lo que ni sus primos ni nadie más sabía era que el hermoso caballero llevaba años huyendo de su propio rostro, tantos como lo llevaban atormentando sus remordimientos, desde que cometiera el pecado imperdonable junto a Ginebra. Era incapaz de soportar el reflejo de su imagen. Incluso cuando se agachaba para beber en algún arroyo, cerraba los ojos y sacudía las aguas hasta que éstas dejaban de devolverle su mirada, al mismo tiempo acusador y culpable. Solo de tanto en tanto volvía a contemplar su imagen en el único espejo en que su visión no lo turbaba, los ojos de Ginebra. Por lo demás, el mejor caballero de Logrés intentaba tener mala memoria para las caras, y era mucho mejor así.
No convenía ese recuerdo cuando son cientos los hombres que se han matado con las propias manos, uno a uno, viendo extinguirse la vida de sus pupilas. ¿De qué modo, si no, hubiera podido volver a conciliar el sueño por las noches? Un golpe seco, seguido de un crujido de la madera, sacó a Lanzarote de sus barruentes. Alerta al instante, el caballero aguzó el oído. Durante unos momentos se hizo de nuevo el silencio. Lanzarote iba a relajarse otra vez cuando se escuchó un chirrido similar a la de una cancela al abrirse, procedente del patio. El caballero se recostó contra el cabecero del lecho y en la oscuridad tanteó la empuñadura de su espada, siempre próxima. Lo traicionaban los sentidos y su propia inquietud. Los robos en granjas y haciendas aisladas no eran infrecuentes en tiempos de festejos, cuando las propiedades estaban menos protegidas que de costumbre. Al poco escuchó también bufidos de caballos, pero no de pesados animales de tiro, sino de corceles como los suyos. ¿Qué hacían los animales fuera de los establos? Tomando su espada, el mejor caballero del rey Arturo salió del cuarto para averiguar qué era lo que sucedía, mientras sus primos seguían durmiendo mansamente. No había cubierto aún la mitad del camino entre las sombras cuando, al comenzar a bajar las escaleras, oyó un grito ahogado, acompañado de un estrépito y de voces precedentes de las cuadras. Se escuchaba el trotar de caballos por el patio. Lanzarote echó a correr en aquella dirección. El escándalo y los golpes prosiguieron mientras alcanzaba la planta baja. Cuando salió al exterior y llegó a la carrera a las caballerizas, la escena con que se topó lo dejó asombrado. Sin sillas, las monturas de los de Camelot corrían desnorteadas por el patio. En la puerta misma de los establos, iluminado por un candil que reposaba en el suelo, Galahad sostenía una horca para amontonar el heno con la que mantenía a distancia a dos individuos mal encarados que lo amenazaban con sendos cuchillos. A sus pies yacía el cuerpo de un hombre sin sentido y los pedazos de la jarra de barro con que lo había golpeado. El muchacho que dormía en un jergón en un cuarto cercano había sido el primero en advertir la presencia de extraños dentro de las cuadras. Ya iba Lanzarote a correr en su ayuda cuando un pálpito lo hizo detenerse. El joven se plantaba frente a los dos asaltantes con un temple notable. Si había de determinar cuál era su naturaleza para decidir cómo ayudarle a afrontar su destino, tenía que saber de él lo que ahora desconocía. Reculando, se ocultó entre las sombras del muro para que el muchacho no lo viera y actuase como le dictara su instinto. Galahad no lo decepcionó. A pocos pasos de él, el joven esquivó con soltura una cuchillada y acto seguido, con una agilidad y una precisión admirable, proporcionó al primer atacante un golpe frontal fulminante.
con el mango de la horca, que lo lanzó varios pasos hacia atrás, con la nariz rota y el rostro bañado en sangre. Sin dar apenas tiempo a que el segundo reaccionara, volteó la horca en sus manos y atrapó entre los hierros del tridente la mano en que éste portaba el cuchillo, desarmándolo, antes de empujarlo contra la puerta, en la que clavó la herramienta con tal fuerza que los hierros atravesaron la madera hasta el fondo. Así quedó aprisionado con toda intención. La muñeca del asaltante, al que le propinó un severo cabezazo, aprovechando su inmovilidad. Con el ímpetu, sin embargo, pateó la lámpara, que fue a aterrizar bruscamente sobre el asaltante, que yacía tendido, causando, sin pretenderlo, que la llama y el aceite prendieran sus ropas. Presa del dolor y del pánico, el hombre volvió en sí de súbito y, dando grandes gritos, se revolvió en el suelo sin lograr apagar las llamas que habían comenzado a devorarlo. En ese instante, y olvidando a los otros dos, Galahad corrió como un relámpago a por un barreño que llenó de agua a toda prisa en el abrevadero de las monturas. El que había recibido el golpe en la nariz, todavía mareado, aprovechó la distracción del muchacho para echar a correr y huir por encima de una de las tapias, dejándose parte de la piel de las muñecas en el intento. El otro asaltante logró por fin librarse de la presa de la horca y corrió tras el segundo, mientras Galahad socorría al tercero y apagaba el fuego. Desde su escondite, entre las sombras, Lanzarote distinguió los rostros aterrorizados de los dos fugitivos y los dejó ir, pues era la conducta del joven la que acaparaba todo su interés. Avisados por el estruendo, apareciendo entonces a sus espaldas dos de los monjes que habitaban en la abadía, y tras ellos a la carrera, y portando sendas antorchas, Lionel y Bojores, quienes solo alcanzaron a ver al segundo de los fugitivos cuando saltaba el muro como si fuera un gato. ¿Qué demonios sucede aquí?, vociferó Bojores. Ladrones, pero llegamos tarde, le dijo Lanzarote, señalando a Galahad, quien justo entonces reparó en su presencia y los miró sin mutarse, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Tenía la frente manchada de la sangre de uno de los infortunados asaltadores. Las velas comenzaron a encenderse en todas las celdas de la abadía, donde el silencio y la tranquilidad parecía haber quedado definitivamente rotos durante las últimas y turbulentas jornadas. Los caballeros y la pareja de monjes se llegaron hasta el lugar donde Galahad atendía al herido, que yacía de nuevo boca abajo, profiriendo terribles alaridos. Su espalda humeante era una pura llaga que estaba vivo, pero estaba vivo, gracias a Galahad. Maldito infeliz, ¿cómo tienes la osadía de intentar robar la montura de 3 caballeros de la mesa redonda?, le espetó Sir Bojores, acuclillándose para hablarle. Creíamos que todos los caballeros estaban en Camelot, masculló quejumbrosamente el ratero. Dimos por hecho que las monturas eran de ricos comerciantes. Os juro que fue el hambre lo que nos empujó a hacerlo, a mí y a mis hermanos. Tened piedad de mí, os lo ruego. Me parece que ya la han tenido, dijo Sir Lionel,
mirando a Galahad, y que nuestro joven amigo no solo está dotado de fuerza y valor. Prepara tus cosas, dijo a su vez Lanzarote, dirigiéndose al muchacho. Partimos de regreso a Camelot en unas horas. Vienes con nosotros. Poco después del amanecer, cuando el canto de los gallos todavía reverberaba en los valles circundantes, los residentes de la abadía formaron junto al portón para despedir al joven al que habían visto crecer. Las lágrimas surcaban muchos de aquellos rostros, también el de la abadesa. Era ella a quien la partida de Galahad causaba un mayor dolor, pues lo amaba como el hijo que nunca había tenido. Si bien se alegraba por él, horizonte que aquella mañana se abría ante él. A una orden suya, otro de los fámulos fue a los establos y sacó de ellos un caballo de blancas crines. La mejor montura de cuantas había en el cenobio, propiedad de la misma prelada. Ella lo tomó por las bridas y se lo entregó al joven. Señora, dijo Galahad abrumado, no puedo. Pero la abadesa lo mandó callar, instándolo a aceptarlo. Recuerda siempre cuando aprendiste entre estos muros y tenlos presentes. Recuerda siempre cuánto aprendiste entre estos muros y tennos presentes en tus oraciones, le pidió antes de estrecharlo con fuerza. No puedo decir más, pues tenía un nudo en la garganta. El muchacho subió al caballo y alzó la mano en señal de despedida. Los 4 jinetes salieron bajo el arco del portalón y una vez fuera de los muros pusieron rumbo a Camelot. A sus espaldas, las monjas y monjes fueron regresando poco a poco al interior del cenobio en silencio, pero la abadesa todavía permaneció unos instantes más contemplando a través de los portones abiertos las siluetas de los caballeros que se desvanecían en la distancia. Fue el capellán quien, acercándose a ella y tomándola delicadamente del codo, la instó a entrar también. Nunca creí que fuera a llegar este día, admitió ella. Sea cual sea el destino que aguarda a Galahad, le dijo él, no habráis podido prepararlo mejor para afrontarlo, mi señora. Durante el trayecto, a medida que progresaban, junto con el día, Lanzarote y sus primos tuvieron ocasión de comprobar que el muchacho era en verdad reservado, si bien su discreción no parecía sinónimo de timidez. Aunque parco en palabras, respondía siempre con firmeza. Tanto su figura como sus respuestas emanaban un aplomo que se compadecía
a duras penas con su juventud. Podías haber dejado que ese miserable ardiera. Podías, mucho me temo, haberlos herido gravemente a los tres, pues bien se ve que tienes capacidad para ello, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Le preguntó Lanzarote mientras atravesaban un vasto campo de cebada recién cosechada. Es cierto que hay hambre en la comarca, mi señor, respondió Galahad. Eran gentes sencillas, no merecían sufrir más por mi mano. Cometieron un error, eso es todo. Lanzarote observó con curiosidad al muchacho. A pesar de su mocedad, no solo era capaz de batirse como un guerrero armado tan solo de un apero. Su espíritu parecía, en verdad, impregnado de los más sagrados valores de la caballería. Había de admitir que en la abadía habían hecho un notable trabajo. Un trecho más adelante, el primero de los caballeros advirtió a un lado una zona de varias parcelas separadas por muretes de piedra de respetable altura. Espoleando su caballo y desviándose de la senda sin previo aviso, se adentró al galope en los campos y saltó hasta tres de las barreras. Comprendiendo sus intenciones, Bojores y Lionel se lanzaron tras él y salvaron también los obstáculos con destreza. Si bien arrastraron a su paso más de una piedra y abundante arenisca, Galahad no vaciló en seguirlos. Bajo la atenta mirada de los demás, ejecutó hasta 4 saltos seguidos que fueron en todo impecables, antes de detener su montura con elegancia junto a los caballeros y palmear el cuello sudoroso del animal. Los veteranos se miraron. El enigmático muchacho parecía ser también un excelente jinete. El sol ya había abandonado su punto más alto cuando se recortó al fin en el horizonte el caserío de Camelot, y tras él, encaramado en lo alto de la colina, el majestuoso castillo y sus recias torres sobre las que ondeaba al viento el pabellón de la casa de Pendragón. Ahí lo tienes, el castillo de Camelot, dijo Lanzarote a Galahad, señalando la fortaleza. El muchacho solo asintió, sin decir nada, pero sus ojos brillaban. Ya en el palacio apenas se encontraron gente. Una vez más, la comida había sido copiosa y la gran mayoría de los caballeros y damas se habían retirado a descansar, pues por la noche se esperaban nuevas diversiones. También el rey se encontraba en sus aposentos. Si bien avisado de su llegada, quiso bajar a recibirlos. Sed bienvenidos, dijo Arturo al entrar en el gran salón donde lo aguardaban. Y mirando a Lanzarote añadió, celebro, noble amigo, que vuestra marcha haya sido en efecto tan breve como prometiste, pues no hubiera perdonado vuestra ausencia durante las jornadas en que se ha de justar, pero regresáis más de lo que os fuisteis, por lo que veo. ¿Qué botín habéis traído con vosotros de vuestra aventura? Majestad, este es Galahad, dijo Lanzarote, posando la mano sobre el hombro del joven, quien se había arrodillado
ante el rey y permanecía con la vista fija en el suelo. Ha sido criado por la abadía en la abadía de Wilton y por deseo de la abadesa lo he tomado bajo mi protección. Sus cualidades, nos han asegurado, son muchas y en el poco tiempo en que lo hemos conocido, Sir Bojores, Sir Lionel y yo hemos podido atestiguar algunas de ellas. Es mi intención buscarle alguna ocupación útil en el castillo mientras prosigue con su aprendizaje. Ruego que me permitáis que se una a nosotros durante las festividades y que pueda presenciar el torneo, continuó Lanzarote. Sus primos se miraron de soslayo. Parecía que, de momento, el primer caballero no juzgaba oportuno hacer mención al el milagro del cáliz, por mucho que aquella historia resultara extraordinaria. Puesto que él no la revelaba, no podían ellos hacer lo contrario. No veo inconveniente, dijo Arturo. Levantaos, muchacho. Galahad se incorporó. En el momento en que lo tuvo delante, frente a frente, Arturo pudo calibrar la gallardía del joven y advertir, frunciendo el ceño, su semejanza con Lanzarote, tanto más llamativa cuando ambos estaban el uno al lado del otro, que se traía entre manos su mejor caballero, pensó el rey intrigado, casi divertido incluso. ¿Era aquel el fruto tardíamente reconocido de alguna aventura de juventud? Tiempo habría de averiguarlo, se dijo. Bienvenida sea la savia nueva en Camelot. Sabe Dios que estamos necesitados de ella. Continuó hablando el monarca. En cuanto a ti, muchacho, sin duda estás tocado por la fortuna. No podías contar con mejor padrino ni haber llegado el momento más oportuno, pues mañana se batirá en justa a pocos pasos de aquí los más grandes de la caballería cristiana. Abre bien esos hermosos ojos. Es mucho lo que puedes aprender si estás atento. Galahad asintió, inclinando la cabeza con ejemplar modestia. Luego dijo Arturo a Lanzarote: podéis instalarlo con vos en vuestros cuartos hasta que le asignemos un lugar. Temo que hasta los establos y graneros están a rebosar estos días. Nos veremos esta noche. El rey salió del salón acompañado de sus ayudas de cámara, y también Bojores y Lionel se retiraron detrás de su estela. Antes de hacer lo propio, sin embargo, Lanzarote hizo una indicación a Galahad para que lo siguiera. Ven, hay algo que quiero enseñarte. Lo condujo hacia un imponente pórtico que se abría en un lateral, flanqueado por columnas y rematado por un frontón, y pasando a través de él, lo llevó por una larga galería a cuyos lados se abrían jardines. Al final había una gigantesca puerta de roble con las hojas bañadas en bronce. Los dos guardias que permanecían apostados frente a ellas se hicieron a un lado al reconocer a Lanzarote, quien empujó con esfuerzo él mismo uno de los batientes antes de ceder el paso a Galahad. Al traspasar el umbral, el joven se quedó sin aliento. Por primera vez, sus bellos ojos dejaron traslucir
una emoción palpable, y Lanzarote sonrió. Lo que tenían ante sí bien lo merecía. No había en todo el orbe una sala como aquella. Una docena de columnas de fustes en torsión elevaban sus espirales, bellamente talladas, hasta los altísimos techos, en los que podía distinguirse el artesonado formidable, culminado por una majestuosa bóveda. Bajo ella todo el espacio parecía bañado de luz. Por unos instantes, Galahad sintió que flotaba en mitad de un sueño, hasta que se percató de que era el alabastro que recubría en parte los encumbrados muros y su cualidad translúcida lo que imbuía el diáfano espacio de aquella luminosidad etérea, casi sobrenatural. De dos de las paredes colgaban enormes tapices, cuya dimensión y grado de detalle y elaboración no tenían, no tenían par posible en el mundo de los hombres. La sala era en sí grandiosa, pero lo que más llamaba la atención en ella estaba en su mismo centro. Ocupando gran parte de la superficie, había una gigantesca mesa circular de madera noble, perfectamente tallada, rodeada en todo su perímetro de sillas igualmente distinguidas, tantas como copas y servicios de cubiertos estaban ya dispuestos sobre ella. La mesa redonda, dijo Lanzarote a espaldas de Galahad, mientras el joven la contemplaba absorto. Solo los mejores caballeros que cabalgan sobre la tierra tienen derecho a sentarse en ella, y ninguno de los que lo hacen, a excepción del rey, tiene preeminencia sobre otro. De ahí su forma y disposición. Pero supongo que tus tutores ya te habrán aleccionado sobre ello en la abadía. Galahad no respondió. Toda su atención estaba atrapada en aquel lugar. Muy lentamente se acercó a la mesa mientras sus pasos reverberaban en la gran estancia. Al aproximarse pudo distinguir que en el respaldo de cada escaño había fijada una placa de plata en la que figuraba grabado el nombre del caballero al que correspondía el asiento. Los títulos relucían esplendorosos bajo la luz cenital que se proyectaba desde el óculo de la bóveda. Todos tienen su nombre inscrito, dijo Galahad, mientras pasaba revista a los sitiales, uno a uno, hasta llegar al del propio Lanzarote. Todos menos uno, dijo el caballero del agua, aproximándose él también a la mesa. El siguiente que ves. El huérfano contempló entonces el asiento contiguo al de Lanzarote y vio con sorpresa que, en efecto, aquel carecía de placa. Hizo ademán de acercarse a él y posar las manos sobre su respaldo, cuando Lanzarote se lo impidió. Detente, le apremió con urgencia. El muchacho vaciló. Si bien detuvo la mano en el aire, no la retiró. El escaño vacío parecía convocarlo. Entonces le pareció que, por un instante, la madera de la silla refulgía, adoptando un extraño tono anaranjado. Fue un momento tan solo, pero él juraría que había podido verlo. Sintiéndose estremecido, retiró el brazo y retrocedió un paso. ¿Qué sucede?, preguntó. Lanzarote se llegó hasta él y le puso una mano en el hombro.
Por su naturalidad, no parecía que hubiera presenciado lo mismo. Tal vez la fascinación que había sentido el joven al entrar le había jugado una mala pasada. Es el asiento peligroso. ¿No has oído hablar de él?, explicó el caballero, con cierto aire de reproche. Galahad negó con la cabeza. Siendo así, tu instrucción tiene lagunas que podrían costarte la vida. Hace larguísimo tiempo, cuando la mesa redonda fue construida, fue profetizado que uno de sus asientos habría de quedar vacío, pues solo un caballero, el más puro de todos, llamado a la más sagrada de las empresas, podría sentarse en él sin perecer. Desde entonces, muchos hombres orgullosos han encontrado la muerte por creerse destinados a ello y osar sentarse en él. ¿Cómo?, preguntó Galahad, lanzando una nueva mirada a la silla que tan inofensiva parecía a ojos de cualquiera. Calcinados, reducidos a cenizas, respondió Lanzarote. La mayoría en el acto, pero algunos, como Sir Brumante, tardaron más de un día en morir a causa de las quemaduras. Sus gritos pudieron escucharse en toda la ciudad durante una jornada infernal. Créeme cuando te digo que esta no es prueba trivial. Galahad seguía contemplando el escaño vacante. Lanzarote podía percibir la enorme determinación que bullía en el interior del joven. Tal vez hubiera probado suerte de no estar él delante, se dijo. El muchacho tenía restos, o era un temerario. Lo primero era una condición indispensable en un caballero. Lo segundo, un defecto fatal que conducía sin remedio a la ruina. Regresemos, dijo finalmente. Nos aguardan jornadas intensas y conviene descansar. Algún día, si tu valor y tu honor así lo merecen, tú también ocuparás un lugar en esta mesa. Más tarde, ya en los amplios aposentos de Lanzarote, Galahad se quedó profundamente dormido sobre el mullido lecho de plumas que habían ordenado disponer para él. Es mucho más cómodo que tu jergón en la abadía, ¿no es así?, le había dicho sonriendo Lanzarote, antes de que el muchacho cayera rendido. Será mejor que no te acostumbres. Un verdadero caballero suele pasar más de las noches al raso, o lo fueron alguna vez, acabó diciéndose para sí el veterano caballero, pues hacía tiempo que en Camelot los festejos y la monotonía habían ocupado por entero el lugar de las aventuras en tierras extrañas y hostiles. Bueno, aquí concluimos la charla por el día de hoy. Terminamos el capítulo 2. Estamos en el libro de la búsqueda del Grial Sagrado. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.